Pastor Lucho García y mi esposa Nori. Nuestra iglesia es la iglesia Gracia Calvary Chapel, que nos congregamos en Miraflores, en Lima, Perú. Y hoy día, domingo 20 de junio del 2021, que celebramos el Día del Padre, es la ocasión de continuar con nuestros estudios a través del libro de los Salmos. Y hoy vamos a estudiar un salmo espectacular. Sí, el salmo que vamos a estudiar es el Salmo 117. La Biblia Reina Valera 60 le da por título Alabanza por la misericordia de Jehová. Yo lo he titulado, después de haberlo estudiado, con una sola palabra: ensálcenlo, que viene de ensalzar. No sabemos quién es el autor de este salmo, pero forma parte del grupo de salmos que se llama el Gran Jalel, salmo del 113 al 118, o conocido como el Jalel egipcio, porque están orientados, están enfocados cuando salieron de Egipto, de la esclavitud. Y esa es la razón por la que siempre se cantan en las grandes fiestas. Los dos primeros se cantaban antes de la cena pascual y los últimos 4 al final. Y, como les dije, en la fiesta de Pascua, la fiesta de la cosecha y la fiesta de los tabernáculos se solía cantar estos salmos. Y es casi seguro que estos salmos fueron compuestos luego del regreso del cautiverio babilónico, alrededor del año 536 a.C. Ahora, este es el salmo más corto del Salterio. Salterio no se refiere a distintos envases de sal, no. Salterio se llama el conjunto de los libros que forman los salmos. Son 150 salmos y están divididos en 5 libros, el libro de los salmos. Y de todo el Salterio, este es el salmo más corto. Y de toda la Biblia es el capítulo más corto. Solamente tiene 2 versículos. Y para muchos este salmo es pura doxología. Ok, ¿qué significa la palabra doxología? Viene de 2 palabras griegas: doxa, que significa opinión, alabanza, gloria, y logos, tratado de la palabra. Así que doxología etimológicamente significa palabras de alabanza o de gloria. Y sí, este es un salmo mesiánico. Y Pablo lo cita en el libro de Romanos, en el capítulo 15, como uno de los textos del Antiguo Testamento que habla de la extensión de la gracia divina a personas más allá de Israel, a los gentiles, los atrae a Jesucristo. El Romanos 15, versículo 11, lo leemos en la Reina Valera contemporánea: alaben al Señor todas las naciones y exáltenlo todos los pueblos. Así que vamos a estudiar el salmo más corto de toda la Biblia. Vamos a empezar con el versículo 1 y vamos a cerrar con el versículo 2. Así de simple. Pero aunque este salmo es pequeño, está lleno de profundo significado. Así que vamos a saltar a la piscina y vamos a nadar y a disfrutar el Salmo 117. Versículo 1. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. La Nueva Versión Internacional lo coloca: alaben al Señor todas las naciones, pueblos todos, cántenle alabanzas. Antes de seguir, quiero que noten 2 cosas importantes en el versículo 1. Naciones y pueblos. Recuerden
que en la poesía hebrea no era ni la rima ni la métrica lo que guiaba la poesía, sino la comparación de ideas. Hay una frase: alaben a Jehová, naciones todas. Segunda frase: pueblos todos, alabadle. Así que hay una repetición, pero en las repeticiones hay diferencias: naciones y pueblos. ¿Qué es una nación? ¿Qué es un pueblo? Pero lo que a mí más me llama la atención, y vamos a verlo en un ratito, es la palabra alabad al principio del versículo 1 y la palabra alabadle. Alabad y alabadle en hebreo son dos palabras completamente diferentes. Pero al traducirlas, se tradujeron al castellano como alabad y alabadle. ¿Cómo es eso? Vamos a verlo en un momentito en este salmo precioso. Ahora, todas las naciones, en algunas traducciones lo han puesto los gentiles. Los gentiles han de alabar a Dios. ¿Quién es un gentil en la Biblia? En la Biblia un gentil es una persona que no es judío, no es una persona amable, de buenos modales, no. Gentil es aquel que no es judío. Y la revelación de Dios vino por un pueblo, por un hombre, la fe de un hombre, Abraham y sus descendientes. Y de ahí vino el conocimiento del plan de salvación de la humanidad. Así que el pueblo de Israel debía ser luz al mundo de la salvación que Dios había previsto para nosotros. Ahora, cuando leemos el versículo que dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, más que una invitación, se trata de un mandato, de una orden. Alaben a Dios. Hemos de hacerlo. Alaben a Dios. Bueno, vayamos ahora a tratar de entender la construcción del salmista. Habla de nación y de pueblo. ¿Cuál es la diferencia entre una nación y un pueblo? Así que me fui a buscar la definición en el diccionario, en la Real Academia de la Lengua, y las definiciones son muy complejas, pero permítanme resumirlo. Nación es el conjunto de ciudadanos con un territorio, el cual se considera soberano y se ven diferentes de otras naciones. También se entiende como estado, país y territorio o habitantes de ellos. El Perú es una nación en Sudamérica. Pueblos. Pueblo es un clan pequeño, familiar, de personas que constituyen una comunidad en virtud a una etnia, raza o cultura o religión, lengua, origen o elemento similar comunes. Ese es un pueblo. El pueblo kurdo que vive entre Siria, Turquía, Irán y Irak. Los kurdos que fueron separados cuando eran una etnia, el pueblo kurdo. O podemos hablar de el pueblo, una etnia, el pueblo de los aguarunas en el departamento de Amazonas. Y podemos seguir hablando de etnias, pueblos y agrupaciones, ¿no? Israel era la nación llamada por Dios para traer su mensaje en medio del paganismo y la idolatría. Así que por favor entiendan que el Salmo 117 se escribe cuando todos los vecinos de Israel son paganos. Las potencias mundiales que han pasado, Egipto, Asiria, Babilonia, Media, Persa, son paganos. Y ellos vienen del cautiverio babilónico, pero liberados por los medos persas. Y regresan ellos a Jerusalén y encuentran
pueblos idólatras y paganos como vecinos, que los dificultan y le hacen oposición para que ellos no levanten el templo del Dios de Israel. Así que aunque este salmo llama a todas las naciones a alabar, pero no a alabar a sus dioses. Acá no importa, todos los dioses son iguales. No, Señor, no todos los dioses son iguales. El llamado es a todas las naciones del mundo a alabar al Dios de Israel, al único Dios verdadero. Así que el paganismo y la idolatría cundía en el mundo. Israel estaba rodeado de pueblos que adoraban a sus ídolos nacionales. Y en ese entonces se entendía que si dos pueblos iban a la batalla, cada cual con su Dios, el pueblo que sometía al otro, su Dios era más fuerte. Israel no le había ido bien. No podían entender que era que Dios había quitado su bendición de ellos por haberle dado la espalda y se iban al cautiverio. Pero los paganos creían que era la superioridad de su Dios. Así que quiero hablar un poco de este paganismo y de esta idolatría que el día de hoy, en el siglo XXI, sigue vigente. A todos aquellos de ustedes que reciben mis apuntes, podrán notar que les he hecho una lámina. Ahí sale invertida, los ídolos cananeos. Y en esta oportunidad he señalado 5 de ellos para entender por qué el llamado de Dios a que todas las naciones adoren al Dios de Israel. El primer ídolo o divinidad cananea que quiero hablar es Dagón. Dagón era el dios mitad cuerpo de hombre y mitad pescado. Ídolo filisteo que simboliza la codicia, el querer tener más. En Primera de Samuel capítulo 5 se relata la historia que Samuel era anciano, estaba el sacerdote Elí y van ellos en guerra contra los filisteos. Y los hijos del sacerdote Elí no tienen mejor idea que llevar al campo de batalla el arca del testimonio. El arca del testimonio era un baúl que los acompañaba desde que salieron de Egipto, un baúl que era de cedro enchapado en oro, que tenía armellas, pasaban 2 travesaños y era llevado, tenía una tapa con 2 ángeles de madera también enchapados en oro, que se llamaba el propiciatorio. El arca del testimonio se encontraba en el tabernáculo, que era una carpa que armaban y desarmaban conforme viajaban por el desierto. Y el tabernáculo estaba dividido en el lugar santo y el lugar santísimo. Y allí en el lugar santísimo estaba el arca del testimonio. De ahí dice que salía la columna de fuego que iluminaba todo el campamento en la noche. Y en ese baúl, en esa arca, estaba el testimonio de la intervención de Dios. Primero, las 2 tablas de la ley de piedra. Dios dirigiendo a su pueblo. Había una vasija con muestra de maná que los había sustentado por 40 años en el desierto. Dios nos sustenta. Dios nos guía con su palabra. Dios nos sustenta con el pan del cielo. El maná se malograba al día siguiente. Salían gusanos y se podría, pero este maná se mantenía incólume. Y por último estaba la barra de Aarón que reverdeció cuando los propios levitas pusieron en tela de juicio la autoridad de Aarón como sumo sacerdote. Y Dios hizo que esa vara reverdeciera y diera almendros. Así que la autoridad dada por Dios al sacerdote Aarón, el testimonio de Dios en la ley y la provisión de Dios, todo eso en la tapa debajo del baúl
era el testimonio de Dios. Y como Dios era el lugar más sagrado del judaísmo, el monumento o el artefacto más importante, creyeron los hijos del sacerdote Elí que era oportuno para enfrentar a los filisteos llevar el arca del testimonio, porque el arca del testimonio les iba a dar la victoria. Simplemente usaron el arca del testimonio como aquella persona que usa una pata de conejo para la buena suerte. Creyeron que el acompañamiento del arca automáticamente le daría la victoria. Y Dios hizo que perdieran, que los hijos de Elí murieran y que el arca fuera tomado por los filisteos. Fue llevada al templo del dios Dagón, que significa la codicia. Y la estatua al día siguiente de Dagón apareció postrada ante el arca del testimonio. Los sacerdotes de Dagón rápidamente lo sacaron, lo pararon otra vez. ¡Qué horror! Dagón postrado ante el arca de los israelitas, si Dagón era el Dios poderoso. Y al día siguiente Dagón postrado, decapitado y sin manos frente al arca del testimonio. Lo armaron de nuevo, lo clavaron otra vez al piso para que no se moviera y el arca la sacaron. De alguna manera, increíblemente, aunque ellos habían ganado la batalla, su Dios, su ídolo, quedaba postrado ante la magnificencia del Dios de Israel. Dagón, codicia. Baal. Baal era un ídolo fenicio que representa las ansias por el poder. Y Dios llamó a Elías, un profeta desconocido, para enfrentar a los pérfidos reyes Acab y su esposa, la malévola Jezabel, adoradores de Baal. Así que es increíble porque los días jueves, si ustedes no se están conectando los días jueves a las 5 de la tarde, se están perdiendo uno de los momentos más épicos de la historia de Israel. Fíjense, Elías era un don nadie, era un desconocido. No se sabe si tenía padre, madre, esposa, hijos, familia, hermanos, no se sabe nada de él. Solo se sabe que Dios lo comisionó para enfrentar al monstruo del rey que era el rey Acab. Y Elías va y de la nada se le presenta y le dice: Dios ha dicho que no, yo estoy acá porque Dios me ha enviado y no va a llover por causa de tu pecado, por ser idólatra, y solamente lloverá y habrá rocío cuando yo lo diga. Y Elías, en esa época los reyes tomaban represalias, así que si había un enemigo mataban a la esposa, a los hijos, a los padres, a los hermanos, y utilizaban esos asesinatos para que esta persona se entregara. Pero Elías no tenía familia. Y lo increíble es que cuando Dios lo llama a enfrentar al rey Acab, Elías se para frente al rey Acab, le señala con la mano y me recuerda a Juan el Bautista. Cuando el rey Herodes, el poderoso rey Herodes, que no le temblaba la mano cuando pasaba él en sus andas, con su séquito de personas, Juan el Bautista se paraba delante de la caravana y cuando pasaba Herodes le señalaba: Herodes, no te es lícito tener por mujer a la esposa de tu hermano. Eso está mal, lo dice el Dios de Israel. Y Herodías, la esposa de Herodes, o la cuñada de Herodes, que ahora estaba viviendo en adulterio con su cuñado, le decía: haz algo, deténlo. Pero Herodes miraba por la cortina, miraba el coraje de Elías y todo nervioso, no podía entender el coraje de ese hombre de enfrentarlo. Herodes todopoderoso, y cuando veía a Juan el Bautista, igual era con Acab, un desconocido, lo señala. Y fíjense, en el Antiguo Testamento hay momentos épicos.
Moisés liberando al pueblo de Israel de Egipto con señales, milagros, plagas. No hay otro libro de la Biblia que se compare al Éxodo, a los milagros épicos. Se abre el mar rojo. Pasan luego los egipcios y se cierra y los hunde. Se abre el río Jordán. Una nube, es increíble. Moisés sacando al pueblo de Dios. Pero el otro momento épico es Elías. Y ya lo van a ver. Van a ver lo que Elías hizo. Elías, y lo vamos a ver este jueves y los próximos 5 jueves. Así que los animo a que vivan una de las experiencias más épicas de mi profeta favorito, Elías. No hay libro de Elías. Y el libro de los reyes, el linaje real, queda opacado por esa figura única y solitaria de Elías que enfrenta a todos los sacerdotes de Baal. ¿No llueve? Dios le dice, ¡huye! Y él se esconde. Cuando se le vuelve a enfrentar al rey Acab, el rey Acab le dice, ¿dónde has estado? Te he buscado por todas partes. Claro, Dios lo escondió. Los cuervos lo alimentaron. Y escucha la enseñanza de Primera de Reyes 17, del 1 al 7, del jueves pasado, para que veas qué precioso pasaje de la Biblia. Y ahora sale Elías otra vez, pero esta vez a enfrentar a todos los sacerdotes de Baal en el monte Carmelo. Elías, 400 sacerdotes de Baal y 300 sacerdotes de Acera, 1 contra 700. En un concurso, el Dios que responda con fuego del cielo, que ese sea Dios. Y los que son derrotados, que mueran. ¿Qué pasó? Pues no se pierdan. Este jueves, la segunda parte de Primera de Reyes, capítulo 17, Elías y la viuda de Sarepta. Realmente se los recomiendo. Así que en Primera de Reyes 18 tendrán ustedes cómo Elías enfrentó a Baal. Ok, Dagón, el dios filisteo, representa la codicia. Baal, el ídolo fenicio, representa el poder. Moloch era la divinidad cananea asociada al sacrificio de niños recién nacidos. Una estatua de hierro que se colocaba en el fuego hasta que se volvía rojo incandescente, y en sus brazos, que los tenía en posición horizontal, se colocaba un bebé recién nacido, y el bebé era sacrificado, quemado en vivo, mientras se entregaban a una satisfacción, borracheras, orgías. Por eso se dice que Moloch representa la fama, porque aquellas personas se peleaban para sacrificar a sus hijos para esta gran orgía, esta gran fiesta, como las grandes fiestas en el interior del país, donde hay un padrino que se encarga de toda la borrachera, y en nombre de una persona supuestamente santa o religiosa, cometen orgías indescriptibles con el apoyo de autoridades religiosas, que es realmente una vergüenza. Dagón, codicia. Baal, poder. Moloch, fama. Astoret o Acera era la diosa cananea de la fertilidad y el amor sexual. Simbolizaba el libertinaje sexual. Tenía en su templo prostitutas y prostitutos, donde los adoradores iban a entregarle ofrenda a Astoret, mientras tenían relaciones sexuales con estas prostitutas y prostitutos. Así que Dagón, codicia. Baal, poder. Moloch, fama. Astoret, sexo. Y por último, el quinto, Mamón, ídolo arameo, que Jesucristo menciona en los evangelios. No puede servir a dos señores, a Jehová y a Mamón, a Yahweh y al dinero. Así que Mamón representa el dinero. Y por un momentito, quiero que me escuchen y quiero que me digan si no es cierto que en pleno siglo XXI
tus hermanos, tus familiares, tus amigos viven por la codicia, el poder, la fama, el sexo o el dinero. Yo conozco personas que su Dios es el dinero, sumamente avaros, codiciosos, ambiciosos, viviendo muy bien y pudiendo pagar a sus trabajadores, darles dividendos, pagarles el doble o más, y no les afectaría en nada, prefieren seguir no haciéndolo. Así que hay los que aman al dinero por sobre todas las cosas. El dinero es más que su propia familia. Hay otros que están completamente atrapados en el sexo, en la pornografía, y son personas que todo el día están maquinando y pensando en la parte sexual. Sí, son enfermos sexuales. Hay personas que solo buscan la fama, a como dé lugar, y otros que buscan el poder. ¿Cuántos de nuestros trágicos presidentes buscaron una reelección? Humala, Toledo, Alan García. ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo peruano? No les concedieron el poder ser presidentes otra vez. Solo buscaban el poder, para del poder meter uña. Y la codicia. Es triste, pero en el siglo XXI, hoy no se agachan ante un ídolo, pero cómo adoran al dinero, a Mamón, a Moloch, a Sera, a Dagón, a Baal. Así que es interesante esto. La antropología y la sociología dicen que inicialmente los pueblos eran politeístas, pero conforme las sociedades evolucionaron, se hicieron monoteístas. Pero quiero aprovechar para leer, para compartirles de un autor cristiano que es uno de mis autores favoritos. Fue un misionero canadiense que a los 27 años se fue a vivir a la isla de Papúa Nueva Guinea. Mitad le pertenece a Indonesia, la mitad es una república independiente. En ese entonces era una colonia de los holandeses. Y dedicó 20 años de su vida con su esposa y su niño a vivir en medio de una tribu que se llamaban los Sawis. Papúa Nueva Guinea es una isla volcánica, así que tiene montañas muy elevadas y de un montón de valles. Y en cada valle hay una tribu que habla una lengua diferente a la del valle al costado y que están en constante litigio, matanzas y muertes. Esa era la vida de Papúa Nueva Guinea cuando Don Richardson llega a llevar el evangelio a los Sawis. Él estuvo 15 años, aprendió la lengua, una de las lenguas más difíciles. Él mismo describe cuando habla del aspecto lingüístico de la tribu, que el verbo tiene 18 alteraciones gramaticales. Un verbo tiene 18 formas diferentes de acuerdo a lo que está expresando al momento. Es increíble. Y él aprendió la lengua, escribió, le dio la sintaxis, la gramática, usó el alfabeto latino, luego les enseñó a leer su propia lengua y a escribir su propia lengua, y finalmente tradujo el Nuevo Testamento en la lengua sawi, pensando que al tener el Nuevo Testamento podían recibir el mensaje de Jesucristo. Y en su libro Hijo de Paz, que realmente se los recomiendo, el libro Hijo de Paz, en inglés se llama Peace Child, en el cual él cuenta el tiempo que vivió entre los Sawi, y cuando él les traduce el Evangelio y les hablaba de Judas, de Jesucristo, según la cultura y la costumbre Sawi, Judas era el héroe. Y cuando hablaban de Judas, ¡ah! Y cuando hablaban de Jesús, ¡buh! El perdedor, ¡buh! Y él no podía entender. No había manera que podía explicarle a los indígenas Sawi el mensaje del Evangelio cuando, de acuerdo a su concepción del mundo, el héroe era Judas y no Jesús. Y él ya no puede más, frustrado, cae en la
en la tristeza y le dice al Señor, Señor, mientras que otros lingüistas tienen fruto en su labor de aprender una lengua, darles lenguaje en forma escrita, enseñarles, Señor, a esta lengua que era oral, ponerle una escritura y así hacer que esta lengua sobreviva, y luego enseñarles a leer y a escribir su propia lengua, y luego presentarles el Evangelio. Todos los lingüistas, en todas partes donde han hecho esto, han tenido frutos. Yo no tengo ni un solo convertido, y ya no puedo más, Señor. ¿Y qué ocurre? Ora pidiéndole a Dios que le muestre. Y luego, al día siguiente, habían 3 de estas tribus de 3 valles que se iban matando entre ellos y ya no podían más, hasta que uno de los indígenas Sagüe dijo, esto tiene que acabar. Voy a hacer uso del Hijo de Paz. Y toma a su bebé, al igual como hacían los adoradores de Moloch, y va con su bebé recién nacido a la tribu enemiga y le entrega el bebé al jefe, diciendo, Hijo de Paz. Y luego se retira. Y la conmoción del pueblo. Y Don Richardson pregunta, ¿qué está pasando? No entiendo. Y uno de los indígenas Sagüe le dice, imagínate, tú le das tu hijo que tanto amas a tu enemigo. La entrega de tu hijo a tu enemigo y dárselo al jefe significa a quién puedes confiarle tu hijo. Es la manera de conseguir paz temporal entre los pueblos. Y lo entendió Don Richardson y les habló, ok, quiero hablarles del Hijo de Paz. Dios Todopoderoso agarró a su Hijo Jesús y lo entregó al jefe de la tribu que estaba gobernando en la tierra, Satanás, para darnos la salvación y obtener la paz con Dios. Así que Hijo de Paz se convirtió en un libro clásico de las misiones. Y si estás pensando en las misiones, te recomiendo el libro Hijo de Paz. Otro libro que cuenta él fueron una colección de relatos de lo que pasaba en Nueva Guinea, en Papúa Nueva Guinea, y escribe el libro Señores de la Tierra. Un libro que cuando lo leí me llevó a las lágrimas al ver el sacrificio de estos misioneros por amor a Jesús. Pero es precisamente el último libro que no se tradujo al español, del cual quiero hablarles. El libro se llama Eternidad en sus corazones, Eternity in their hearts. Y me llamó la atención este libro porque en la cubierta del libro sale Machu Picchu. Así que los antropólogos decían y los sociólogos que las culturas evolucionaron del politeísmo al monoteísmo. Don Richardson muestra que fue al revés. Y toma relatos de distintas culturas y tradiciones de pueblos indígenas, incluidos los incas, para decir que el concepto del único Dios, el monoteísmo, era el que prevalecía. Y más bien con el pecado, con la corrupción, se volvieron politeístas y adoraron a distintos ídolos. Y la historia de Pachacútec, que es la que cuenta Don Richardson en su libro Una tradición oral, cuenta que Pachacútec en verano, en el Cusco, solamente en los meses de verano, salían antes de que el sol apareciera, y cuando el sol aparecía, el sol naciente, adoraban al dios Inti, al dios sol, que en egipcio era Ra, el dios sol. Y luego se retiraban, y luego, antes que el sol se ocultara, subían otra vez al monte, y cuando el sol se ocultaba, lo adoraban. Y eso lo hacían por los 3 meses de verano. Adoraban al dios Inti. Pero Pachacútec resultó ser más inteligente de lo que se hubiera esperado, porque él llama a los sacerdotes del sol y le dice, no, ya no más se va a adorar a Inti, al dios sol. Y hay una razón. Alguien
le puso un camino a recorrer, que en invierno salga por acá y se oculte por acá, y en verano salga por acá y se oculte para allá. A partir de ahora vamos a adorar al único Dios, creador del universo, creador de todas las cosas, incluido Inti. Y Pachacútec le pone por nombre Huiracocha. Vamos a partir de ahora a adorar a Huiracocha. Y todos los sacerdotes del sol, las vírgenes del sol que vivían del sustentado por el Inca, se dieron cuenta que se quedarían sin sus ingresos. Le dijeron al Inca: si tú haces eso, el pueblo que es idólatra y que adora a Inti te va a linchar y te va a sacar del trono. Está bien que la gente educada adore a Huiracocha, pero deja al pueblo en su ignorancia adorando a su ídolo, el dios Inti. Y así fue como ocurrió. Así que interesante. En el Salmo 66:1 leemos: ustedes, habitantes de toda la tierra, aclamen a Dios con alegría. Y es interesante que las dos palabras traducidas en el versículo 1 como alabar y alabarle son diferentes. La primera palabra que se traduce como alabar es halal. Y halal significa alabar, celebrar, cantar. Pero al final del versículo 1, en castellano, en nuestra Biblia aparece alabarle. Es otra palabra hebrea completamente diferente. Es la palabra shabak. Y la palabra shabak es la que me llama la atención, porque significa aclamar, dar loores, glorificar, ensalzar. Y es por la palabra shabak que yo le he puesto por título a esta enseñanza: ensálcenlo, ensalzar. La primera palabra, halal, alabar, denota felicidad. Pero la segunda palabra, shabak, habla de euforia. Con el Señor deberíamos estar eufóricos de felicidad, ensalzándolo. Es decir, aquel que tiene un ídolo adorará a su ídolo, pero aquel que conoce al Dios de Israel, a Yahweh, a Jesucristo su Hijo que murió en nuestro lugar, nosotros con euforia, con gozo, le alabamos, lo celebramos y lo cantamos. Ok. Versículo 2. Y ahora cerramos este salmo. ¿Vieron? Un salmo corto. Abrimos con el versículo 1 y terminamos este salmo con un versículo precioso. El versículo 2. El versículo 1 llama a todo el mundo a adorar al Dios de Israel. Los ídolos paganos son inventos del hombre. Quien los alaba, alaba demonios. El único digno de ser alabado y ensalzado es Yahweh. Versículo 2 y último versículo. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la construcción es riquísima. Engrandecer su misericordia. Sé lo que es misericordia, bro. Engrandecer en nosotros, hacer grande su misericordia. ¿Qué nos quiere decir el salmista con que Dios ha engrandecido sobre nosotros su misericordia? Y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. En la versión, la palabra, el mensaje de Dios lo coloca, pues su amor nos sobrepasa. Ojo, la palabra misericordia la traduce por amor. ¿Por qué? La verdad del Señor es eterna y fidelidad lo usa como verdad. Y la palabra, la palabra de Dios para todos lo coloca porque su fiel amor por nosotros es inmenso. Y me gusta, su fiel amor por nosotros es inmenso, engrandeció su misericordia. Y la lealtad del Señor es eterna. Usa lealtad en lugar de fidelidad o en lugar de verdad. ¡Wow!
¿Qué tesoro tenemos acá? Pues prepárense, que vamos a agarrar la pala y vamos a empezar a buscar la perla preciosa en el versículo 2. La palabra hebrea traducida como misericordia es chesed, palabra que caracteriza el amor de Dios. Y se traduce de diversas maneras: una amorosa bondad, un amor fiel, un amor que no falla. Y el significado de la palabra chesed es similar a la palabra gracia en el Nuevo Testamento. Un amor inmerecido, una bendición que no merezco. Y por él tenemos la salvación. Todo lo que nos ha dado no lo merecemos. No lo merecemos. Merecemos la ira de Dios. En su misericordia Él retiene el castigo y en su gracia nos bendice. En su gracia nos ama. Ahora, en nosotros, dice, ha engrandecido su misericordia en nosotros. Y nosotros, primeramente, en el texto, siempre estudiando el contexto, se refiere a los israelitas. Lo que Dios hizo por ellos debe ser un aliciente para todos los pueblos. ¿Se acuerdan que les hablaba el momento épico con Moisés? Y luego el momento épico que vamos a ver con Elías, que justo estamos estudiando los jueves. ¿Saben ustedes? En el monte de la transfiguración, en Lucas, ¿quién aparece con Jesús? Cuando estando con Pedro, Jacobo y Juan, Jesús se transforma con una apariencia gloriosa, celestial, y dice, y dos personas aparecieron al lado de Jesús. ¿Alguien recuerda quiénes eran? Moisés y Elías. Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas. Y en el libro de Apocalipsis, cuando el anticristo esté ahí en todo su esplendor, dos testigos de Dios van a venir al mundo. ¿Saben ustedes quiénes dicen los estudiosos que son? Moisés y Elías. Así que toda la maravilla que hizo Dios en Israel, la gloria de su poder, los milagros increíbles. Elías oró y se cerró el cielo por 3 años y medio, ni rocío caía en el reino del norte. Pero en el reino del sur, Judá, había lluvia, había agua, había rocío. ¿Cómo es eso posible? Eso tienen que ver las naciones. Lo que Dios hizo con Israel, lo hará también con nosotros. El nosotros incluye a los gentiles, pues en Abraham serán bendecidas todas las naciones. Así que este pequeño salmo trae un desafío misionero. Queremos que todos los pueblos alaben a Dios. Y si queremos que alaben a Dios, entonces debemos llevarles el mensaje de su misericordia por medio de Jesucristo. Se utiliza la palabra misericordia, chesed, y la palabra fidelidad. Ok, su fidelidad es para siempre, su lealtad es para siempre. ¿Qué significa emet? También es traducido como verdad. La verdad de Dios no cambia. Su lealtad es para siempre. Él es recto, Él es fiel. Y Dios permanece siempre fiel, pues es leal, es veraz. Y mi relación con Dios, nuestra relación con Dios, no se basa en nuestra fidelidad, sino en la suya. Gracias, Señor. Porque si mi relación con Dios dependería de mí, pero mi relación con Dios no depende de mí, sino depende de Él. Y en Génesis 15 se relata la fidelidad de Dios en el pacto que hace con Abraham. En Génesis 15, Dios le dice a Abraham que le va a dar toda la tierra. Y Dios hace un pacto con Abraham. Y allí cuando Dios hace el pacto con Abraham, ocurre algo muy extraño. Le dice que agarre una becerra, una cabra, un cordero
una tórtola y una paloma. Que los animales grandes los divide en dos. Mitad de la becerra aquí, becerra acá, mitad del cordero aquí, mitad de la cabra, pero la paloma y la tórtola que simplemente ponga uno a cada lado. Es decir, estaban las carcasas, media carcasa de cada uno de estos tres animales con un ave a un lado y media carcasa de estos animales con una paloma. Y en la antigüedad, cuando hacían pactos, las dos personas pasaban haciendo un 8 entre el sacrificio. Es decir, acá habían la mitad de los animales, acá estaba la otra mitad y se pasaba caminando en medio, haciendo un 8 en el piso. Caminaban ambas partes para juramentar el pacto y luego los animales los ponían en la brasa y los comían como señal del pacto. Pero ambas partes tenían que pasar. Pasaba una, pasaba la otra y pasaban los dos juntos. Bueno, dice el texto en Génesis 15 que llegaba la noche y Dios no aparecía. Y los buitres querían comer la carne. Así que Abraham tenía que alejarlos, espantarlos. ¡Fuera! 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 Tenía que espantarlos. Y algo ocurre. De la nada. ¡Fum! Una antorcha aparece. Nadie la movía. Y la antorcha solita hace el paso en forma de 8 entre las carcasas de los animales. Porque el pacto que Dios hizo con nosotros no dependía de nosotros. Solamente pasó Él. Su fidelidad es suficiente. No necesitas otra cosa. Y al final de la historia, al final de los tiempos, se manifestará el Señor. O bien, en esa oportunidad puede ser para ti tu abogado defensor o tu juez. Y será entonces cuando toda rodilla haya de inclinarse y proclamar que Jesús es Señor para gloria de Dios Padre. Así, cuando el Salmo afirma que su fidelidad es eterna, está pensando en un futuro incierto. Y quiero que me escuches. ¿Cómo es tu futuro? ¿Qué ves en tu país, en tu economía, en el futuro cercano y en el futuro lejano? ¿Podemos decir que nuestro futuro es incierto? Que puede ser completamente desconocido, no tenemos idea de lo que va a ocurrir. Y hasta puede parecer amenazante. Pero este futuro lo podemos enfrentar confiados al saber, como dice el Salmo 117, versículo 2, que su fidelidad permanece para siempre. Dios es fiel. No importa quiénes lleguen a ser nuestras autoridades políticas el día de mañana. No confiamos en ellos. Nuestra confianza está en Dios. Y es cierto que hay diversidad de culturas, de lenguas entre los que servimos al Señor, pero no puede haber diversidad de dioses. Hay solamente un creador, al cual Pachacútec en su ignorancia lo llamó el Dios creador Huiracocha, pero se refería al creador del mundo y del universo, y un redentor. Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros, vivió una vida perfecta sometida a la ley, guardando los 10 mandamientos, y Él la cumplió por nosotros, y luego se entregó como el cordero sacrificial, muriendo en la cruz para pagar tu pecado y mi pecado. Él es el Redentor. Y todas las naciones, nuestros hermanos en Chile, nuestros hermanos en Argentina, nuestros amigos en Bolivia, en Colombia, en Ecuador, en Venezuela, en Uruguay, estamos
llamados a servir al único Dios. Y ya llegamos al final. Es interesante notar que este pequeño salmo, el más corto de la Biblia, está dirigido a todas las naciones del mundo, a ti y a mí. Pueblos todos, bendigan a nuestro Dios, hagan resonar la voz de su alabanza, ensálcenlo. Salmo 66, 8. Salmo 67, del 3 al 5. Que te alaben los pueblos, Dios mío, que todos los pueblos te alaben, que las naciones se llenen de gozo, porque tú juzgas a los pueblos con equidad y eres el pastor de todas las naciones. Que te alaben los pueblos, Dios mío, que todos los pueblos te alaben. Así que Dios llamó a Israel para hacer una bendición a todas las naciones del mundo. Génesis 12. Y ha llamado a nosotros, su iglesia, a llevar el evangelio a todo el mundo. Y ya para cerrar, probablemente nuestros amigos, hermanos, parientes, hijos, no creen en el Dios que nosotros creemos. Y tampoco tienen una relación con Jesús. Ellos son adoradores de ídolos, de dioses falsos. Adoran a Mamón, adoran el dinero, buscan el poder, están atrapados en el vicio del sexo, o buscan la fama, o la codicia, no lo sé. Pero, ¿qué le decimos acerca del Dios verdadero? Que en lo que hace, su misericordia es grande, y lo que dice es confiable. Lo que dice es confiable, porque su verdad permanece para siempre. La mejor manera muchas veces no es predicar, sino el testimonio de vida que das. Estás ayudando a las personas que no lo conocen con tu testimonio a atraerlos a Jesús. Termino leyendo Apocalipsis 7, versículos 9 y 10. Y después de esto, vi aparecer una gran multitud compuesta de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era imposible saber su número, y estaban de pie ante el trono, en presencia del Cordero, y vestían ropas blancas, y en sus manos llevaban ramas de palma, y a gran voz cantaban, ensalzándolo. Cantaban: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Probablemente sea la primera vez que escuchas un mensaje de la palabra de esta manera, pero es una realidad. Cuando te levantas, ¿cuáles son los primeros pensamientos que consumen tu mente? ¿Cómo hago? ¿Tengo que solucionar esto? ¿Necesito dinero? ¿Dónde está toda tu atención? Porque donde pones toda tu atención, eso es tu Dios. ¿Es el dinero? ¿Es la fama? ¿Es el poder? ¿Es el sexo? ¿Es la codicia? Pero tengo algo que decirte. El Salmo 117 proclama a todo el mundo que reconozcan al Dios de Israel. Y el Dios de Israel preparó un plan de redención para el hombre. Redención es pagar la deuda de otro. Tú no puedes pagar tu deuda y viene alguien y la paga por ti. Así que tú te quedas con lo que habías comprado y la deuda la paga otro. Bueno, el plan de redención, Jesús pagó tu deuda.
La Biblia era clara, somos pecadores, Dios es santo. La Biblia le demanda a una persona que con sus fuerzas quiere llegar a Dios, le pide dos cosas: que sea perfecta y que sea santa. Si tú eres una persona perfecta y vives en santidad, a lo mejor lo consigues, pero es improbable, porque nadie es perfecto y santo solo es Dios. Nosotros somos pecadores. Un abismo nos separa. Que un pecador entre a la presencia de Dios es de la misma manera como a un fuego, a una fogata, acercarle una viruta de madera. Si tú le acercas una astilla de madera a una fogata, ¿qué va a ocurrir? Se va a encender. Igual, el pecador no podría permanecer, sino que sufriría la presencia de Dios. Pero Dios lo preparó todo. Mi relación se basa en su fidelidad y Él envió a su Hijo a pagar mi pena, mi pago por mi pecado era la muerte eterna. Y Jesús la pagó. Y a mí se me entregó la justicia de Jesús. Jesús vivió una vida justa. Increíblemente Dios lo planificó todo. Dios sabía que el hombre no iba a poder acceder a Él. Así que puso un sustituto. Jesús, quien pagó nuestro pecado, murió en la cruz y murió. Y si yo creo en Él, se me imputa su santidad y su perfección. Ahora, cuando yo llegue delante de Dios al ser creyente, Jesús, mi abogado, dirá: Padre, Él aceptó el pago de la redención que yo hice. Y el Padre me dirá: buen hijo, ven, pasa a la casa, a la presencia del Señor con todos sus hijos. ¿Y qué fue lo que hicimos? Solamente reconocer nuestra necesidad. Así que hoy día, 20 de junio del año 2021, mientras celebramos el Día del Padre, recuerda que hay un Padre Celestial que está esperando que el Hijo descarriado venga al hogar. Y al igual que el padre del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo regresó todo fracasado, derrotado, pobre, malnutrido, su padre salió corriendo a su encuentro. Y hoy día Dios puede salir a tu encuentro. Tan solo tienes que reconocer que has pecado y creer que la muerte de Jesús fue por ti. Repite esta oración después de mí. Señor, Tú conoces todo de mí, que estoy arrepentido y dolido por mi pecado. Caigo en cuenta, Señor, que efectivamente soy esa astilla de madera. Tu fuego me consumiría. He pecado, Señor. Perdóname. Creo que Jesús, tu Hijo y mi Señor, tomó mi lugar en la cruz, muriendo por mis pecados. Y hoy, 20 de junio del año 2021, te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Padre Celestial, lléname de tu presencia. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.